tomar asiento, mis hermanos, y abrir sus Biblias. Pueden abrir sus Biblias, abrir sus notas también, su cuadernillo de notas o apuntes. Y vamos a estar en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 28. Ese va a ser nuestra unidad de pensamiento que esperamos desarrollar en este culto. Leo para ustedes la todo suficiente palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Hemos estado predicando sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y para ninguno de nosotros es un misterio que la iglesia de los Corintios era una iglesia inmadura. Por eso el título de nuestra serie es La inmadurez indeseable de la nueva humanidad. En otras palabras, la inmadurez indeseable de la iglesia a los Corintios, que es una iglesia que representa a todas las iglesias a lo largo de la historia. Han tenido conflictos en cuanto al culto de adoración, han tenido conflictos en cuanto a su indumentaria pública, han tenido conflictos en cuanto a la libertad de conciencia, han tenido conflictos en cuanto a casos de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Pero para acabar de ajustar, ahora tienen conflictos doctrinales también. No bastó con los conflictos interpersonales, no bastó con los conflictos del culto de adoración público, ahora también tienen conflictos doctrinales. Y creo que aquí se nos completa la inmadurez indeseable de la nueva humanidad. Conflictos doctrinales. Pregunta: ¿cuál es la doctrina con la que la iglesia de los Corintios está teniendo conflictos? No es la resurrección de Cristo. Y eso lo vimos en la clase anterior, como Pablo mismo les recuerda la certeza que tenían en sus corazones de que Cristo había resucitado de los muertos, y ellos no dudaban de esa preciosa obra que Dios el Padre había hecho en su Hijo. El problema es en que la iglesia de Corinto negaba la resurrección de los muertos. Ese es el conflicto.
ellos no estaban muy convencidos de que los muertos resucitarían en algún momento. En el contexto, Pablo se está refiriendo exclusivamente a los creyentes. Pablo no habla en nuestro pasaje de la resurrección de los injustos o de los impíos. La Biblia testifica que los injustos también resucitarán, pero ese no es el tema de nuestro pasaje. Nuestro pasaje se enfoca en explicar la resurrección de los creyentes. Y al parecer los hermanos en la iglesia de Corinto no están tan seguros de que los creyentes vayan a resucitar. En otras palabras, no están seguros de que sus cuerpos, una vez vayan al polvo, sean levantados del polvo por la obra poderosa del Señor. Ellos no están seguros de eso. Y la razón por la cual no están seguros se debe a la influencia que tuvo la filosofía griega en el siglo I. Los griegos continuamente enseñaban la inmortalidad del alma, pero no enseñaban la inmortalidad del cuerpo. Es más, ellos consideraban que el cuerpo era la cárcel del alma y la manera de liberarse del cuerpo, aquella prisión que nos oprime, no es otra cosa que la muerte. Por eso anhelaban morir, para que el alma se separase del cuerpo y así hallara su libertad plena. Por lo tanto, ¿qué pasa con su cuerpo? Una vez va al polvo, para ellos era el mejor lugar donde el cuerpo debía estar. No obstante, mis hermanos, el cristianismo es la única religión en el mundo que enseña sobre la resurrección como doctrina cardinal de su fe. Es la única religión en el mundo y por eso suena bastante extraño hablar de la resurrección en un contexto greco-romano. No obstante, el apóstol Pablo tiene el objetivo de explicarle a la iglesia de Corinto que la resurrección de los muertos es fundamental en nuestro evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra predicación en esta mañana. El título es un título sencillo, el título del sermón: Aspectos generales de la resurrección de los muertos. Aspectos generales de la resurrección de los muertos. Ese es el título de nuestro sermón. Y nuestro bosquejo pues va a describir dichos aspectos generales de la resurrección de los muertos. El primero de ellos, consecuencias. Las consecuencias de negar la resurrección de los muertos. Ahí está el primero, las consecuencias de negar la resurrección de los muertos. Versículos 12 al versículo 19. Ese es nuestro primer encabezado. En segundo lugar, el segundo aspecto, la garantía de la resurrección de los muertos. La garantía de la resurrección de los muertos. Versículo 20 al versículo 22. Ese es nuestro segundo encabezado. En tercer lugar, el tercer aspecto, el tiempo de la resurrección de los muertos. El tiempo, ¿cuándo se hará una realidad la resurrección de los muertos? El tiempo de la resurrección de los muertos. Versículo 23 al versículo 28. Ese sería nuestro tercer encabezado. Así que a medida que vamos desarrollando estos tres aspectos de la resurrección de los muertos, vamos a ir comprendiendo lo que Pablo quería comunicar a su audiencia original y por ende las aplicaciones que el Espíritu de Dios quiere dar a la vida de cada uno de nosotros. Número 1, en primer lugar, las consecuencias de negar la resurrección de los muertos. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Con esta pregunta Pablo introduce el problema. Habían algunas personas que estaban negando esta doctrina. Si usted me acompaña a la primera carta de Pablo a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, una de las cartas pastorales, y me acompaña al capítulo 1, versículo 18 al 20, vamos a ver que el conflicto de negar la resurrección de los muertos no era un problema propio de la iglesia de Corinto. Al parecer, varias iglesias del primer siglo tenían dudas sobre la resurrección de los muertos.
Mire lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algo había ocurrido en la iglesia de Éfeso, donde está Timoteo. Al parecer, dos líderes prominentes de la iglesia, Himeneo y Alejandro, habían enseñado una falsa doctrina y por esa enseñanza habían sido excomulgados de la congregación. Es lo que significa la frase por cuanto se entregaron a Satanás. Fueron excomulgados de la membresía oficial de la iglesia de Éfeso. La pregunta es, ¿qué doctrina estaban negando? ¿Qué herejía estaban enseñando que efectivamente produjo esta consecuencia? Vayamos a la segunda carta de Timoteo. Capítulo 2, versículo 16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, versículo 17. Mira atentamente lo que dice. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Menciona el mismo personaje de la primera carta a Timoteo, el cual fue entregado a Satanás. Versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Al parecer, el pecado de Himeneo de Alejandro, que llevaron a tomar estas decisiones tan drásticas de expulsarlos de la iglesia de Éfeso, es que estaban negando la doctrina de la resurrección. Obviamente, el texto no se refiere a la doctrina de la resurrección de Cristo. No, se está refiriendo a otro tipo de resurrección, y creo yo que al relacionar los diferentes pasajes del Nuevo Testamento, creo que tienen el mismo conflicto que tiene la iglesia de Corinto. No estaban seguros de la resurrección de los muertos en los creyentes, o sea que los creyentes iban a resucitar corporalmente en alguna oportunidad. Al parecer su doctrina se limitaba a enseñar acerca de una resurrección espiritual. ¿Y cuándo ocurrió esa resurrección espiritual? En el nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, espiritualmente resucitamos, volvimos a la vida después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿y qué de la resurrección corporal? Es que el cuerpo no va a estar por siempre en el polvo, él va a ser levantado del polvo. Al parecer esa doctrina la estaban negando y por eso son excomulgados de la iglesia de Éfeso. Ahora, si hemos visto bien, el problema no solo radica en Corinto, sino en otras iglesias del siglo I. Este es un tema crucial. Pablo tiene que enfrentarlo, Pablo tiene que aclararlo, Pablo tiene que explicarlo. Es una doctrina cardinal de la fe. La primera consecuencia de negar la resurrección de los muertos es que se niega la resurrección de Cristo. Esa es la primera consecuencia, versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Notan la primera consecuencia? Si yo creo que Dios el Padre utilizó su poder para levantar a su Hijo de entre los muertos, ¿cómo no soy capaz de creer que Dios el Padre va a usar ese mismo poder para levantarnos a nosotros de entre los muertos? Pablo está utilizando un argumento lógico. Si usted niega que Dios no tiene el poder de levantarlo a usted entre los muertos, tiene que negar que Dios no tenía el poder de levantar a su Hijo de entre los muertos. Si ocurre una cosa, ocurre también la otra. Si Cristo fue levantado de entre los muertos, los creyentes seremos levantados entre los muertos. Si niego la doctrina de la resurrección de los muertos, niego la doctrina de la resurrección de Cristo. Gravísimo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante por qué es tan grave. Segunda consecuencia, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Ahí está la segunda consecuencia. La palabra predicación y la palabra fe hace referencia a la doctrina,
a la enseñanza como tal. Pablo dice, si Cristo no resucitó, lo que hemos predicado hasta este momento es vano. Y miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es la enseñanza que Pablo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Cristo no se hizo el muerto, como para que posteriormente salieran personas a decir, Cristo realmente no murió, se hizo el muerto para inventarse todo este cuento de la resurrección. No, Pablo es claro, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, Pablo dice, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio consiste brevemente en la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Si usted quita una de esas doctrinas, mutila el Evangelio, adultera el mensaje del Evangelio. Si usted predica de la vida de Cristo, una vida perfecta, quien obedeció perfectamente todos los mandamientos de la ley de Dios, usted predica que Cristo verdaderamente murió en una cruz y derramó su sangre por su pueblo, pero niega la resurrección de Cristo, usted no tiene un verdadero evangelio. El evangelio está mutilado, está adulterado. Eso es lo que Pablo dice. Y si yo niego la resurrección de los muertos y se niega la resurrección de Cristo, vana es mi predicación. Mi evangelio no está completo, está adulterado, está mutilado. Esa es la segunda consecuencia. Consecuencia número 3, versículo 15, de negar la resurrección de los muertos. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La tercera consecuencia de negar la resurrección de los muertos es que seremos hallados falsos testigos. ¿Cuál es el argumento que utiliza Pablo para explicar acerca de la resurrección de Cristo como un evento histórico? ¿Cuál es el argumento? Los testigos. Es como si los llevase a un tribunal de justicia e invitase a testificar a personas dignas de confianza sobre un hecho histórico que marcó la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 15. Y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Se les puede ir a preguntar en el tiempo de Pablo y verá lo que van a decir, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está contando con más de 500 testigos dignos de confianza que pueden testificar sobre la historicidad de la resurrección de Cristo. Pero si no hay resurrección de los muertos, y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con esos más de 500 testigos? Son hallados falsos. Pablo se va a inventar todo un caso frente a un tribunal de justicia llevando testigos falsos para testificar sobre una gran mentira. Por supuesto que no. Miren hasta dónde llevan las consecuencias de negar la doctrina de la resurrección de los muertos. Ya tenemos la primera consecuencia, es negar la resurrección de Cristo. La segunda consecuencia es hacer vana nuestra predicación. Y la tercera consecuencia es ser hallados falsos testigos de Dios. Cuarta consecuencia, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí está la siguiente consecuencia de negar la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, si yo niego que Cristo resucitó, aún estáis en vuestros pecados? Quiere decir lo siguiente, y présteme mucha atención. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado en sacrificio perfecto, Él se entregó en sacrificio perfecto en el último altar del sacrificio, que fue la cruz. Ya les he explicado que después de la cruz no existen más altares, y por eso los reformadores cambiaron los altares del catolicismo romano por púlpitos, donde la centralidad estaba en la predicación de la palabra.
El último altar fue la cruz, donde el último cordero sacrificial se ofreció en ofrenda al Señor, el cual es Cristo. Presten atención acá. Esa ofrenda fue recibida por Dios. Si Cristo no hubiese sido recibido por Dios como sacrificio perfecto, ninguno de nosotros que estamos acá hubiese sido justificado. Ninguno de nosotros que estamos acá podemos decir somos creyentes y hemos experimentado salvación. Ninguno. Pero ¿qué pruebas tenemos objetivas? Pruebas objetivas de que el sacrificio de Cristo fue recibido perfectamente por Dios el Padre. ¿Cuál es la prueba objetiva para usted decir lo que ocurrió en la cruz como propiciación fue del agrado del Padre? ¿Cuál es la prueba objetiva? La resurrección de Cristo. Yo quiero que usted esto no lo olvide en esta mañana. Esa es la prueba objetiva. ¿Sabe qué pasa si Cristo no resucita entre los muertos? ¿Cómo sabemos objetivamente como iglesia que el sacrificio de Cristo fue recibido como una ofrenda agradable delante de Dios? Si finalmente Cristo no resucitó entre los muertos. Si finalmente la consecuencia del pecado original, la muerte física, no fue derrotada por Cristo. ¿Qué apreciación tendríamos de su sacrificio? Un sacrificio incompleto, una redención incompleta. Pero cuando nos damos cuenta históricamente y cuando Pablo presenta el caso de la resurrección de Cristo de una manera tan profunda, podemos nosotros concluir, ok, el Padre resucitó a Cristo entre los muertos, mostrándole así a la humanidad que la ofrenda sacrificial de su Hijo fue perfecta y fue aceptada por Dios para el bien de su pueblo. Mis hermanos, ¿entendieron eso? Eso es clave entenderlo, que usted por favor pueda meterlo en lo más profundo de su corazón y lo entienda. Si yo niego la resurrección de Cristo, mis hermanos, aún estoy en mis pecados. No tengo ninguna prueba objetiva de que la muerte ha sido vencida, por ende no tengo ninguna prueba objetiva de que el pecado que mora en mí va a ser vencido un día. No hay ninguna prueba objetiva de eso. Por eso dice Pablo, aún estaréis en vuestros pecados. Miren qué consecuencia tan grave. Qué consecuencia tan grave. Siguiente consecuencia, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Realmente lo que Pablo está diciendo aquí es que si esperamos en Cristo como aquel que murió, pero no esperamos en Cristo como aquel que resucitó, somos los más dignos de lástima. Eso es lo que Pablo dice. Miren esta última consecuencia. El cristianismo sería digno de lástima. ¿Usted sabía que el origen histórico del cristianismo se da con base en la resurrección de Cristo y no con base en la muerte de Cristo en una cruz? El origen histórico del cristianismo se da es por cuanto aquel que murió en la cruz resucitó entre los muertos. Es por eso el origen histórico del cristianismo y es por eso que hay cristianismo y es por eso que predicamos de Cristo, porque no está muerto, Cristo está vivo. Pero si se niega la resurrección de Cristo, mis hermanos, no hay cristianismo. Somos los más dignos de lástima. Pastor, hermano, ¿puedo ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo? Respuesta tácita, no. No puedes. A no ser que tengas un concepto de una especie de cristianismo superficial, falso. Pero si te estás refiriendo a un verdadero cristianismo conforme a las Escrituras, no puedes ser un verdadero cristiano si no aceptas la resurrección de Cristo. Por eso dice Pablo, si no hay resurrección, somos los más dignos de lástima. Miren las consecuencias de negar la resurrección de los muertos. Número 1, negamos la resurrección de Cristo. Número 2, vana es nuestra predicación. Número 3, somos hallados falsos testigos de Dios. Número 4, la redención no fue perfecta, fue incompleta. Aún estaríamos en nuestros pecados. Y número 5, el cristianismo sería digno de lástima. 5 consecuencias graves de negar la resurrección de los muertos. Eso es lo que Pablo presenta en nuestro primer aspecto.
Vayamos al segundo aspecto, segundo encabezado, la garantía de la resurrección de los muertos. Y la pregunta que hay que hacerle al pasaje es, ¿quién es la garantía? ¿Cuál es la garantía de que los muertos van a resucitar un día? Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es un hecho. Y es un hecho que ustedes tienen certeza en su corazón de que así fue. Miren el versículo 11 del capítulo 15. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Creído qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó entre los muertos. O sea, la iglesia no dudaba de la resurrección de Cristo, pero mire el problema tan grande que tenían al negar la resurrección de los muertos. Ahora Pablo dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Subraye la palabra primicias, por favor. Esa palabra es importante en el pasaje. Pablo está aludiendo a un lenguaje del Antiguo Testamento. Él presupone que la iglesia de Corinto conocía el Antiguo Testamento y presupone que conocían el lenguaje de las primicias, los primeros frutos que eran entregados al Señor después de una gran cosecha. El agricultor, después de haber trabajado esforzadamente, cultivando su tierra, sembrando la semilla, cuando todo su cultivo da el fruto, el primer fruto se entregaba al Señor como una ofrenda de gratitud por la provisión fiel que el Señor había sido con ellos. O sea que eso es lo que se llaman primicias. Los primeros frutos eran entregados como gratitud al Señor. ¿Qué significaban las primicias? Significaba que la tierra era fértil. Significaba que el esfuerzo del agricultor había valido la pena. Significaba que Dios tenía cuidado del esfuerzo del campesino, del agricultor, y lo había recompensado dándole fruto. Escuchen con atención. Las primicias eran una garantía del fruto del agricultor. Y eso quiero que usted lo anote, por favor. Las primicias eran una garantía del fruto del agricultor. Una vez el agricultor podía entregar sus primeros frutos al Señor, se convertía en una señal de que el Señor le había prosperado, de que la tierra era fértil y su esfuerzo al cultivar había sido recompensado. Las primicias eran una garantía de una gran cosecha. Pongan atención en esto. Pablo está utilizando ese lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplica a la resurrección de Cristo. Miren la manera tan detallada que lo hace, versículo 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miren lo que va a hacer Pablo ahora. Jesucristo son las primicias de los que durmieron. ¿Quiere decir, pastor, que la resurrección de Cristo fue la primera resurrección que se efectuó en la historia? No, porque el hijo de la viuda de Sarepta fue resucitado, porque el mismo Cristo resucitó a Lázaro. Pastor, ¿qué quiere decir entonces que la resurrección de Cristo son primicias si Cristo no fue el primero en resucitar en la historia? ¿Cuál es el significado? Escucha con atención. Cuando Pablo habla de que Cristo es las primicias por la resurrección, quiere decir que Cristo fue el primero en resucitar de los muertos para no volver a morir jamás. ¿Entendió eso, mi hermano? El hijo de la viuda de Sarepta, después de haber sido resucitado, volvió a morir. Lázaro, después de haber sido resucitado, volvió a morir. Pero Cristo, una vez haber sido levantado de entre los muertos, nunca más volvió a morir. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y por eso nosotros tenemos confianza de que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Repito, primicias quiere decir que Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos para no volver a morir jamás. Fue el primero. Si las primicias en la agricultura judía era una señal de garantía de que había gran cosecha, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí?
que la resurrección de Cristo entre los muertos para no volver a morir jamás es una garantía de que todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él seremos resucitados de los muertos para no volver a morir jamás. Esa es la garantía. ¿Quién es la garantía? Cristo es la garantía, la resurrección corporal de Cristo. Esa es nuestra garantía. Y Pablo ahonda más en este pensamiento presentando a dos cabezas federales. Cuando nos referimos a cabeza federal, nos referimos a cabeza representativa. Por un lado presenta a Adán, versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, como consecuencia de su pecado, al otro lado, por un hombre, entró la resurrección de los muertos. Pablo pone un paralelo. Adán, representante de toda la humanidad, por culpa de su pecado, todos mueren. No solamente espiritualmente, sino físicamente. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. ¿Sabía usted que el alma sin el cuerpo está desnuda? ¿Sabía usted que el cuerpo sin el alma se pudre y se corrompe? ¿Sabía usted que el alma sin el cuerpo está desnuda? ¿Y sabía usted que el cuerpo sin el alma se corrompe? La muerte es antinatural. No fue creada por Dios, es una consecuencia del pecado. Y al ser algo antinatural, tiene que ser restaurado, tiene que ser quitado para que el Señor restaure de nuevo todas las cosas. Mientras que en Adán experimentamos la muerte física, en Cristo experimentamos la resurrección de nuestros cuerpos, el levantamiento de nuestros cuerpos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y no malinterprete la palabra todos aquí. No vaya a ser que caigamos en una enseñanza que enseñó en algún tiempo una secta que aún está vigente y la cual tomaba todas estas palabras para decir que toda la humanidad será salva después de la muerte de Cristo. Eso se llama universalismo. Todos los hombres después de la muerte de Cristo serán salvos por la muerte de Cristo, universalmente. No, la palabra todos aquí en el contexto son todos aquellos que han creído en Jesús, todos aquellos que hacen parte de su pueblo, todos aquellos que hacen parte de su iglesia. Esos serán vivificados. ¿En qué consiste la vivificación, mis hermanos? La vivificación no es solamente espiritual. No solamente consiste en que ahora como pueblo de Dios tenemos entrada libremente al trono de la gracia y podemos tener comunión con nuestro Dios y levantar oraciones, súplicas, salmos penitenciales, orar los salmos, tener una relación cercana con Cristo. No solamente es eso, ser vivificados. La vivificación también incluye el cuerpo. Cristo mismo ha traído vivificación. Un día nuestros cuerpos irán al polvo, pero Cristo nos da la garantía de que serán levantados del polvo. Vivirán nuevamente para no volver a morir. Cristo es la garantía de la resurrección de los muertos, mis hermanos. Por eso confiamos en Él. Ahora Pablo, a partir del versículo 23, y luego de haber explicado tanto las consecuencias como la garantía, nos va a decir el tiempo. ¿Cuándo ocurrirá esto, Pablo? Tú has venido hablando de la resurrección de los muertos, pero ¿cuándo ocurrirá? Veamos en tercer lugar, el último aspecto de nuestro sermón, el tiempo de la resurrección de los muertos. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, y el orden que va a dar Pablo es cronológico, mis hermanos, cronológico. Cristo, las primicias. Primero resucita a Cristo como las primicias para no volver a morir. Eso ya ocurrió en su primera venida. Luego, los que son de Cristo, noten que todos serán vivificados, son los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección de los muertos? En la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo donde ocurrirá la resurrección de los muertos. Cuando Cristo regrese por segunda vez, los cuerpos de los creyentes que han dormido, que ya han muerto en Cristo, serán levantados del polvo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez.
Entonces negar la segunda venida de Cristo también es negar la resurrección de los muertos. Noten cómo todas estas doctrinas son interdependientes la una con la otra. No puede haber un verdadero evangelio si se niega la segunda venida de Cristo, porque si se niega la segunda venida de Cristo, se niega la resurrección de los muertos, y si se niega la resurrección de los muertos, se niega la resurrección de Cristo. Vana es nuestra fe. La segunda venida de Cristo también es fundamental dentro de nuestro evangelio. Pero luego que Cristo venga y resucite a los muertos, versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí hay una pregunta. ¿Qué está queriendo decir Pablo en que Cristo entregará el reino al Padre? A ver, Pablo, ¿tú estás queriendo comunicar que un día a Cristo le fue dado un reino para que lo gobernara, para que lo administrara, y tiene un tiempo en el cual ese reino será consumado de tal manera que tú entregarás de regreso al Padre? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Pero acaso el Hijo no es eternamente rey? Como para decir que su reino tiene un principio. Sí, es eternamente rey. Pero cuando Pablo habla del reino de Cristo aquí, mis hermanos, escuchen con mucha atención, Pablo se refiere a que Cristo reina en su reino hecho hombre, y eso tiene un principio. Y yo espero que ustedes noten la diferencia aquí. La segunda persona de la Trinidad siempre ha reinado, pero cuando se hizo hombre, su reino tuvo un comienzo en la tierra. Su reino tuvo un comienzo en la tierra cuando se hizo hombre. Y note lo que dice Mateo capítulo 28. Por favor, vayamos rápidamente. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Y este es el texto en el contexto de la gran comisión. Mire lo que dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es después de la resurrección de Cristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A ver, Señor, ¿quieres decir tú que tú no tenías esa potestad en el cielo y en la tierra antes? No, no está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir es que ahora, hecho hombre, se le ha dado toda potestad y toda autoridad. Jesucristo, hombre. Y el reino de Jesucristo, hombre, tuvo un comienzo. Y el comienzo se dio en su primera venida. Y una vez Él asciende a los cielos, como lo dice el Salmo capítulo 24, es recibido en gloria como rey. Pregunta: ¿quién continúa el reino de Cristo? La iglesia. La iglesia se encarga de continuar el reino de Cristo a través de la predicación de la palabra, a través de extender el evangelio a todas las naciones. ¿Y cuándo será consumado el reino de Cristo? En su segunda venida. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Podríamos decir que el reino de Cristo tiene 3 etapas. Algunos le han llamado a este reino espiritual también. El reino de Cristo tiene 3 etapas: una etapa de inauguración en su primera venida, una etapa de continuación a través de su iglesia y una etapa de consumación en su segunda venida. ¿De qué etapa está hablando Pablo en 1 Corintios 15? De la tercera etapa, la etapa de consumación del reino de Cristo. Cuando él dice, cuando entregue el reino que le fue dado a él como hombre encarna, como hombre, él entregará ese reino a Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, potencia. En otras palabras, mis hermanos, en la segunda venida de Cristo se confirmará el triunfo de Cristo sobre todos los principados, todas las potestades, todas las huestes de maldad en las regiones celestes. Cristo le dice al Padre: Padre, tú me entregaste este reino, míralo, aquí está, intacto. Lo gané por mi sangre, aquí está, no se me perdió ni un ciudadano del reino que tú me diste, están completos. Aquí está el reino que tú me entregaste, Padre. ¿Y quién es el rey de ese reino? Cristo es el rey, aquí está.
consumado es una obra perfecta. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y hasta cuándo es eso? Hasta su segunda venida. En su segunda venida será confirmado el triunfo de Cristo sobre todos sus enemigos: Satanás, el pecado, el mundo. Pero nos falta un enemigo por mencionar. ¿Qué enemigo es? La muerte. ¿Entienden? El reino de Cristo tiene enemigos: Satanás, el pecado, el mundo como sistema, pero la muerte es un enemigo del reino de Cristo. ¿Y qué enemigo faltaría por derrotar en la segunda venida? Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mis hermanos, ¿cómo es posible que Cristo confirme su triunfo sobre la muerte que alcanzó en la resurrección de Él mismo, si no es resucitando a todos aquellos que han creído en Él? Recuerden, mis hermanos, que la separación del cuerpo y el alma es una consecuencia del pecado. Al Cristo levantar nuestros cuerpos del polvo en su segunda venida, está erradicando la consecuencia del pecado, que es la muerte. La está derrotando una vez y para siempre. Es la confirmación del triunfo de Cristo sobre la muerte. Y la victoria también nos pertenece a nosotros. Nosotros hemos vencido juntamente con Cristo. El último enemigo será vencido, es la muerte. Y esa muerte no nos hará daño después del juicio final, porque esa muerte, en palabras del Nuevo Testamento, tiene otro significado: el castigo eterno. Y ya no nos hará daño, por cuanto Cristo ha sido nuestro Salvador. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Cita el Salmo capítulo 8. Nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como gobernador de su reino, sujetó a Él todas las cosas, excepto el Padre. ¿Por qué? Porque Él le rinde cuentas al Padre. Y no caigamos aquí en la doctrina del subordinacionismo antiguo, que dice que el Hijo se sujeta al Padre porque es inferior al Padre. No. Él no se sujeta al Padre porque es inferior al Padre. Él no se sujeta al Padre porque es menos Dios que el Padre. No. Él se sujeta al Padre voluntariamente, mis hermanos. Recuerde eso, voluntariamente. Hay un acuerdo mutuo en las tres personas de la Trinidad. No lo hace menos Dios sujetarse al Padre, no, al contrario, lo hace un gran Rey, un gran Señor, un gran administrador. Se sujeta a su Padre, le rinde cuentas a su Padre: Padre mío, hecho está. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, Pablo está queriendo decir: si alguien quiere ver la plenitud de la deidad un día, entonces tiene que mirar a Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma de ver la plenitud de la deidad un día. ¿Quieren ver al Padre? ¿Quieren ver al Espíritu Santo? ¿A dónde tienen que mirar? Un día todas las miradas se concentrarán en una sola persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. En Él veremos la plenitud de toda la deidad. Y esa es una esperanza para nosotros, ver a Dios en Cristo. Es una gran esperanza. Mis hermanos, Pablo nos ha dado el tiempo de la resurrección de los muertos, nos ha dado la garantía de la resurrección de los muertos, nos ha dado las consecuencias de negar la resurrección de los muertos. ¿Qué aprendemos de este sermón? En primer lugar, aprendemos que la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental para el cristianismo. No es superficial, no es secundaria, no es periférica, no, es fundamental. El que niegue la resurrección de Cristo niega el cristianismo. No puede ser un verdadero cristiano. Ante tanto escepticismo en el que vivimos hoy,
Se escuchan a muchas personas hablar de que pueden ser cristianos porque Cristo fue un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta, un maestro de ética y de moral que murió en una cruz sufridamente. Pero creer en la resurrección de Cristo, wow, esa locura no la puedo creer. Bueno, para esas personas le tenemos una mala noticia: no puede ser un verdadero cristiano. No puede ser un verdadero cristiano. Segunda enseñanza: la doctrina de la resurrección de los creyentes es una doctrina fundamental. Pastor, ¿qué pasa si yo no creo en que los muertos resuciten? Bueno, no crees que Cristo resucitó. Pablo eso fue lo que nos presentó. Hay un argumento lógico. Si yo niego una doctrina, automáticamente se niega la otra. La resurrección de los creyentes también es fundamental, no es periférica, no es secundaria, no es superficial. ¿Qué aprendemos como iglesia, mis hermanos? Aprendemos a encarar la realidad de la muerte con esperanza. ¿Anotó eso? Aprendemos a encarar la realidad de la muerte con esperanza. ¿Sabe por qué al ser humano le da miedo morir? Porque la muerte es antinatural. ¿Sabe por qué nos cuesta vencer el miedo de la muerte? Porque aún hay pecado en nosotros. Esa es la razón. Y la muerte es una consecuencia del pecado. Pero lo único que hace que podamos encarar la realidad de la muerte, de la nuestra, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, lo único que hace que podamos encarar la realidad de la muerte es la esperanza de que Cristo resucitó y de que un día nosotros resucitaremos también, mis hermanos. Si usted niega estas doctrinas, se queda sin esperanza. ¿Qué aprendemos también en este pasaje? Mis hermanos, aprendemos que aunque encaramos la realidad de la muerte con la esperanza de la resurrección de los muertos, eso no nos hace pasivos hoy en el presente. No nos hace pasivos. Bueno, como finalmente todo es al futuro, Señor, llévame ya quiero estar contigo, llévame pronto. No, cuidado con esa expresión, a no ser que estés cayendo en un escapismo pecaminoso. No querer enfrentar tu presente, las pruebas de tu presente, las tribulaciones de tu presente, la enfermedad presente, y quieres huir pecaminosamente de la realidad. Hermanos, tener esperanza futura no nos hace ser escapistas. Por lo tanto, nos hace aprender a esperar mientras le servimos al Señor con pasión, con gozo, con deleite, mientras estemos vivos como peregrinos en esta tierra. Y amados niños que me están escuchando, amados niños, la muerte es una realidad que también te toca a ti. Quizá a veces pensamos que la muerte es para los adultos. No, la muerte también toca a los niños. La muerte también toca a los jóvenes. También. Niños que están aquí, que me escuchan, tu esperanza es la misma esperanza del adulto. La resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. ¿Qué debes hacer, amado niño? Simplemente poner tu confianza en Jesús, creer en Él como tu Señor y Salvador, y sabrás con toda convicción de que un día tu cuerpo también se levantará entre los muertos. ¿Y qué te permite encarar, amado niño, la realidad de la muerte que también te toca a ti? La única esperanza que te permite encarar esa realidad es que Cristo resucitó y que tú, si crees en Él, resucitarás también. Y si aquí hay alguna persona que no conoce al Señor, amado amigo, pues hay una mala noticia para ti. Si tú no vienes a Cristo, no te arrepientes y confiesas tus pecados, tú no vas a resucitar entre los muertos con un cuerpo glorioso. Tú vas a resucitar entre los muertos con un cuerpo corrupto. Porque la gloria no se le promete al impío, se le promete al creyente. Y la esperanza que tenemos los creyentes es que el cuerpo que obtendremos en el final no tendrá pecado y será igual al de Cristo. Pero tú no tienes esa esperanza. Tú vas a resucitar también entre los muertos, claro que sí, pero tu cuerpo será corrupto. El pecado seguirá habitando en ti y te seguirá recordando por toda la eternidad cuán pecador eres.
Amado amigo, tienes que venir a Cristo para que tengas esperanza y encares la realidad de la muerte hoy. Demos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo importante de esta doctrina. Y gracias porque nos das esperanza. Definitivamente, Señor, nos das esperanza. Esperanza para encarar la realidad de la muerte, esperanza para encarar nuestro presente con todas sus luchas, con todas sus dificultades, Señor. Porque un día tú resucitaste entre los muertos para no volver a morir, y un día nosotros resucitaremos entre los muertos para no volver a morir. Estaremos juntos como hermanos y estaremos junto a ti para siempre. Señor, este privilegio y esta bendición no nos será quitada. Y por eso hoy te agradecemos, te alabamos y te adoramos por tu perfecta resurrección, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.